Lo primero que podemos hablar de la ciencia es que la ciencia en este momento, está permitiéndonos comunicarnos. Yo, profesor, con ustedes, estudiantes. ¿O no? Nos estamos comunicando gracias a la ciencia, o gracias a la investigación científica, o gracias a la aplicación de la ciencia. ¿Qué haríamos sin esas aplicaciones de la ciencia para comunicarnos? Eso es una. Y otra, ¿qué pasaría con... surgió un virus, ¿no? Surgió un virus, dice que surgió en Wuhan, en una ciudad, está muy muy al centro del territorio chino, en el centro del territorio chino. Surge un virus que surgió en octubre, más o menos en octubre del 2019. Estamos en mayo del 2021. El virus se esparció por todo el planeta. Bueno, pregunto, ¿qué esperanza tenemos de salir de la pandemia? La ciencia. Exacto. Solo podemos esperar de la ciencia una solución. Dígame si podemos esperar solución de otra cosa que no sea la ciencia. La ciencia es la que nos va a ofrecer soluciones, ya nos está ofreciendo algunas soluciones. Nos ofrece para empezar la comprensión del fenómeno. ¿Entiende lo que quiero decir con la palabra fenómeno? La palabra fenómeno la introdujo un filósofo. Él distinguió el fenómeno de la cosa en sí, de lo que son las cosas realmente. Pero nosotros podemos realmente saber lo que son las cosas realmente, o solo conocer sus efectos sobre nosotros. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, una cosa es lo que las cosas son en realidad y otra es su apariencia. ¿Qué es lo que conocemos nosotros de las cosas reales? ¿Conocemos de las cosas reales algo que no sea su apariencia? Nosotros conocemos las cosas tal y como se nos aparecen a nosotros. A eso lo llamamos fenómeno. A la manera en que la realidad se aparece ante nosotros. Entonces los científicos, para no meterse en problemas filosóficos, dicen eso. Nosotros no estudiamos la realidad tal como es, sino tal como se aparece. Estudiamos los fenómenos, la apariencia que se nos presenta de la realidad, la estudiamos y eso es lo que experimentamos. O sea, lo que en nosotros nos basamos, dicen los científicos, en la experiencia que tenemos nosotros sobre la realidad o que tiene otro científico o que tiene un vecino en la esquina. Nosotros basamos todo nuestro conocimiento en la experiencia que tenemos acerca de la realidad. No nos metemos con la realidad misma, porque la realidad misma, ¿quién puede saber realmente cuál es la realidad misma? No sé si ven ese detalle, el por qué los científicos dicen que hablan o describen fenómenos. Hablamos sobre fenómenos, describimos fenómenos, pensamos en fenómenos. Porque usan la distinción que hizo el filósofo. Una cosa, por un lado tenemos las cosas como son en sí mismas, independientemente de si las percibimos o no. Y por el otro, lo que nosotros percibimos del mundo.
¿A qué puede acceder la ciencia? ¿A lo que las cosas son en sí mismas o a lo que nosotros podemos percibir de ellas? ¿Me explico? Exacto. Nosotros solo podemos limitarnos a entender y conocer lo que percibimos. Tenemos que partir de ahí, de la experiencia. Y en base a la experiencia, la ciencia ha construido muchísimos conocimientos experimentales, justamente. ¿Y cuál es la ventaja de un conocimiento experimental? Bueno, además de conocimientos experimentales, otros conocimientos como los conocimientos teóricos, prácticamente teóricos puros, como la matemática. Pero los conocimientos experimentales son muy útiles. Quiero decir, en esta pandemia, lo primero que hay que tratar de conocer es cuál es el agente infeccioso, ¿verdad? Si no conocemos el agente infeccioso, si no lo conocemos detalladamente, si no conocemos cada una de sus cepas, si no conocemos cómo se comporta, cómo se desenvuelve, cómo se expande, cómo pasa de un cuerpo humano al otro, si nosotros no entendemos absolutamente todo lo posible sobre el agente infeccioso, ¿cómo podemos actuar frente al agente infeccioso sin ese conocimiento? Entonces, ¿a qué recurrimos? A experimentar con el agente infeccioso. Y eso solo se pueden hacer, evidentemente, si se trata de un virus, por lo menos en la casa de alguien que tenga un microscopio. Y un buen microscopio, ¿no? Digo, no cualquier microscopio. ¿De qué tamaño es el agente infeccioso, el virus? Las partículas de virus, ¿de qué tamaño son? ¿Alguien sabe? Ustedes hace más o menos 1 año y medio, y ya vamos para 2, que están en medio de una epidemia mundial, ¿ok? Eso es una pandemia, ¿no? Una epidemia mundial. Lo de pan quiere decir global, total. Una epidemia global. ¿Saben? ¿Tienen idea de cuál es el agente infeccioso? O sea, ¿qué tamaño tiene? ¿Cómo se comporta? ¿Alguien me puede decir cómo es el virus? Esto es una prueba que estoy haciendo. Les estoy haciendo una prueba. Profe, el Tamaño, tamaño no es tamaño molecular. en realidad un virus está compuesto por muchas moléculas. Pero sí, a nivel molecular, digamos, que podríamos tener el tamaño del virus. Atómico, molecular, exacto. Y pongámosle en nanómetros, que se mide en nanómetros el tamaño del virus. Es un virus con un tamaño más grande que el de la gripe, por ejemplo. Pero sigue siendo microscópico. Y por lo tanto, invisible. Es decir, fíjense todo esto. Lo primero, que la gente que no entra en los laboratorios, que no participa de la investigación científica, se informará mucho sobre lo que ocurre, pero no sabe qué es lo que científicamente importa. Lo que científicamente importa es conocer el agente infeccioso para poder reaccionar, para desarrollar técnicas, para desarrollar tecnología, para poder neutralizarlo. ¿Ok?
¿Y qué es lo que hace la gente? ¿Sobre qué se informa en esta epidemia? No sé si ven la diferencia. La gente charla, habla sobre muchas cosas, sobre los efectos, sobre las reacciones políticas, las reacciones sociales, exacto, los síntomas, la transmisión sobre todo, ¿no? Cómo actuar, que muchas veces, como no saben exactamente qué es el agente infeccioso y qué comportamiento específico tiene el agente infeccioso, dicen, bueno, voy a usar tapabocas porque alguien me dijo que tengo que usar tapabocas. Ahora, pregunto, ¿sirve el tapabocas o no sirve el tapabocas? Para saberlo necesitas saber cuál es el agente infeccioso y qué características tiene y cómo se comporta. ¿Sirve el tapabocas? Sí, pero Sí, profe. ¿por qué podemos decir que sirve y con qué materiales se hace? Porque resulta que estamos diciendo que el virus tiene tamaño molecular, ¿no? O de nanómetros. Una tela, se pones una tela frente a la boca. Las telas tienen orificios, ¿no? Y muchas veces no son microscópicos. Yo calculo que si usas una tela equivocada, debe tener orificios por los cuales pasan miles de partículas de virus sin problema, como si pasaran por un túnel de aire. Pensaron en cuál era la tela, cuál era el nivel digamos, porque tiene que colar, tiene que funcionar como un filtro, el nivel de filtración. Eso es la ciencia. La ciencia es fijarse en el fenómeno, pero no de cualquier manera. De manera detallada, precisa, lo más precisa posible. Y así es como se obtienen resultados. Imagínense que estamos hablando de crear vacunas. ¿Qué significa crear vacunas? Manipular la materia a nivel molecular. Piensen en esto, manipular, ¿entienden lo que es manipular? Así en general, ¿qué sería manipular? Manejar algo, ¿no? Que puede ser directamente con las manos o con un instrumento. Bien. En el día a día, las personas, ¿a qué nivel manipulan? Manipulan objetos como un vaso, por ejemplo, ¿no? O una pelota. O una hoja. Un botón. Los celulares. Sí, objetos físicos, pero no de cualquier tamaño. Podríamos decir que son objetos de macromoleculares. O, no, más que eso, macroscópicos. Eso, perceptible para nosotros. Que se dice así, ¿no? Los científicos lo dicen así, macroscópicos. Que se pueden ver, macroscópicos, no microscópicos. Lo contrario de microscópico, macroscópicos. Ahora, para poder manipular a nivel microscópico, o sea, lo invisible, primero tenemos que poder ver lo que antes era invisible y usar aparatos especiales, microscopios. Y después tenemos que crear instrumentos que puedan manipular la materia a nivel microscópico. Eso no tiene nada que ver con la vida cotidiana de la gente. O sea, la ciencia, primero dije, la ciencia tiene que ver con la vida cotidiana, pero cuando la ciencia resuelve problemas, muchas veces lo hace usando herramientas que no tienen nada que ver con la vida cotidiana de la gente.
¿Se dan cuenta de lo que significa eso? Eso significa, si ustedes se lo ponen a pensar, que los científicos son una especie de magos para el resto de la gente. Porque resuelven problemas macroscópicos, que son los que tiene la gente, manipulando la materia misteriosamente con instrumentales y instrumentos de observación que pueden manipular la materia a nivel microscópico. Como ejemplo, ¿no? Eso es como ejemplo. O sea, los científicos están trabajando en otro plano. Porque por lo general lo que ve la gente es el fruto de ese trabajo. Pero en general la gente no entiende lo que hace el científico. No entiende. Y sin embargo, nos estamos comunicando gracias a la ciencia, tenemos esperanza de superar esta pandemia gracias a la ciencia y a su manipulación microscópica de objetos nanométricos. Digamos, todos tenemos algún celular también, por ejemplo, ¿no? Más o menos bueno, el mío es ya bastante antiguo. Estos aparatos que tengo acá, audífonos, que usan la electricidad. ¿Alguien me puede decir qué es la electricidad? Una fuente de energía, profe. Eso es muy general. Eso es muy general. Cargas. Y bueno, profe, Cargas. Cargas moviéndose. ¿A qué velocidad se mueven las cargas? ¿Alguna idea de qué velocidad? No se mueven exactamente a la velocidad de la luz, pero se mueven a altas velocidades, muy altas velocidades. Por eso cuando movemos la... ¿no? Ahí tengo una, ¿no? Ahí tengo un interruptor. Cuando movemos el interruptor, nosotros percibimos que la luz se prende de manera instantánea. Ustedes saben que no hay nada instantáneo en este mundo, ¿no? Eso quiere decir que las cargas van muy rápido. Tan rápido que no nos deja pestañear, digamos, esa velocidad. Y bueno, con todo eso que son productos de la investigación científica de muchos tiempos, pongámosle 3 siglos de ciencia intensa, con todo eso vive la gente, pero sin entenderlo en general, o sin preocuparse por entenderlo. ¿Es necesario que la gente se preocupe por entender al menos un poco lo que están haciendo los científicos? ¿Necesitamos saber lo que están haciendo los científicos? O, bueno, sí, los científicos son gente linda, buena, preciosa, preocupada por todos y nos están resolviendo la vida a todos. Ya somos casi felices gracias a ellos. ¿O necesitamos saber lo que están haciendo? Porque lo primero es eso. Los científicos, la ciencia en general, ha cambiado la vida de los seres humanos para siempre. Porque no creo que podamos volver atrás, a menos que nos sometamos a un gran apocalipsis y volvamos a la edad de piedra, pero a través de un apocalipsis, ¿verdad? Pero si ese apocalipsis no llega, no vamos a volver atrás. Vamos a vivir en un mundo forjado por la ciencia, manipulado por la ciencia, revestido por la ciencia, adornado y cuidado y
y modificado y trabajado por la ciencia. La pregunta es, vuelvo a hacerla, ¿necesitamos saber qué es lo que están haciendo los científicos o ya lo sabemos? A mí no me parece que lo sepamos. Se ponen a pensar la vida de los seres humanos en el siglo XXI está sometida a un gran experimento científico global. Porque prácticamente toda la vida humana en este momento está siendo trabajada científicamente. Lo que comemos no está siendo trabajado científicamente. La manera en que nos comunicamos, la manera en que morimos, la manera en que nacemos. ¿Qué es lo que no está trabajado científicamente? Y que a esta altura ya es artificial. ¿Qué es lo natural que nos queda?